¿Creen ustedes en la democracia? Qué pregunta tan ingenua, ¿verdad? ¿Creen en la sagrada voluntad del pueblo expresada en las urnas? Permítanme que les cuente una pequeña y sucia historia. Una anécdota de caciques y bayonetas en el Yucatán de 1820, para que vean cómo se juega de verdad el juego del poder. Porque verán, mientras la recién nacida República Mexicana se ahogaba en el caos, debatiéndose entre proteccionistas y librecambistas, entre la iglesia y los comecuras, en la lejana península se cocinaba un drama que es en miniatura el drama de toda nuestra historia. Tras la caída del imperio de Iturbide, el país se fragmentó. Los grupos políticos, con sus flamantes pretensiones nacionales, tuvieron que ir a negociar, a pactar, a rogarles a las oligarquías de cada estado que les hicieran caso. En ese contexto, las logias masónicas, la escocesa y la yorquina, se convirtieron en los grandes partidos nacionales, y su principal campo de batalla fueron las elecciones de 1826. ¿Por qué? Porque las legislaturas estatales eran las que elegían al presidente de la República. Quien controlaba los estados, controlaba la nación. Y ya desde entonces, la legitimidad de las elecciones era, digamos, precaria. Apenas se anunciaba un ganador y ya el perdedor estaba llamando a las armas, como ocurrió con la rebelión de la Acordada y el pronunciamiento de un joven y ambicioso oficial llamado Antonio López de Santa Anna. Derrocar gobierno se convirtió en el deporte nacional, un pasatiempo donde los políticos civiles usaban a los militares como fichas para resolver sus pleitos de cantina. Pero volvamos a Yucatán. Allá la cosa tenía su propio sabor. Dos bandas se disputaban el botín. Por un lado, la Liga, un grupo formado alrededor de un comerciante, un tal José Tiburcio López Constante. A él se unieron viejos liberales de la época española, los llamados sanjuanistas, y un grupo de políticos de Campeche que querían romper todo lazo con España y quitarle sus puestos a los gachupines. Eran, si se quiere, los liberales exaltados, los yorquinos de la península. En la otra esquina teníamos a la camarilla. Estos eran los hombres de bien, los comerciantes ricos, los monopolistas, la gente de juicio, que veía con horror a los de la Liga, a quienes acusaban de ser unos resentidos que envidiaban a los nobles y a los ricos, y que usaban al pueblo imbécil para sus fines. La camarilla, por supuesto, tenía de su lado al poder político tradicional y a las fuerzas armadas para mantener a raya a esos populistas. El pleito, como siempre, era por el control, y la forma de obtenerlo eran las elecciones. En el Yucatán de la Primera República Federal se adoptó el modelo español de votaciones indirectas y ciudadanía ampliada, pero con un detalle crucial, una pequeña cláusula que sería la mecha de todo el polvorín. Se les negó a los miembros del ejército permanente el derecho a ser elegidos para el Congreso o para la gubernatura. Les permitían votar, qué generosos, pero les decían: usted, señor militar, a sus cuarteles. El pastel del gobierno nos lo comemos los civiles. Esta decisión, que buscaba mantener la independencia del Estado frente al poder federal, fue el origen de todas las disensiones. En las primeras elecciones constitucionales de 1825, la Liga con su candidato López Constante arrasó. Tuvieron la suerte de que el nuevo comandante militar enviado por el centro, un general de nombre Ignacio Mora, simpatizaba con su causa y mantuvo a raya a la camarilla. Así la Liga se apoderó de la gubernatura y del Congreso. Parecía una victoria limpia. Pero la camarilla no era de los que aceptan una derrota. Para las siguientes elecciones, las municipales de Mérida, a finales de ese mismo año, la pelea se volvió salvaje. Los de la camarilla, con el apoyo de las milicias locales, se sentían fuertes. Hubo un enredo legal sobre cuántos electores debían elegirse, un error que la camarilla aprovechó. El gobernador López, de la Liga, no se anduvo con rodeos. Anuló la votación y ordenó una nueva. La prensa de oposición estalló, acusándolo de tirano, de violar la Constitución, un crimen que, decían, solo se paga en el suplicio.
El ambiente se cargó de rumores de un golpe de Estado. López, sintiendo la presión, ordenó arrestar a los líderes de la camarilla, incluyendo a su jefe Pedro José Guzmán. Pero aquí viene lo bueno. Resulta que todos se habían enlistado convenientemente en la milicia para protegerse con el fuero militar. El comandante Mora, que al principio apoyaba a la Liga, ya se había pasado al bando de la camarilla, conquistado por sus halagos. Las nuevas elecciones se celebraron en medio de una tensión brutal. Hubo redadas, pedradas, heridos, arrestos masivos. El gobierno de la Liga tuvo que mandar a sus propias milicias cívicas para cerrar las casillas a la fuerza. La camarilla, sintiéndose robada, desconoció los resultados e intentó un golpe de Estado legal, pidiéndole al comandante Mora que asumiera el poder político basándose en una vieja ley española de 1813. Por un momento, Yucatán estuvo al borde del abismo, pero a Mora le temblaron las piernas y al final, el nuevo ayuntamiento de la Liga tomó posesión. La Liga había ganado, pero a un costo altísimo. La relación con el poder militar estaba rota. Para asegurarse de no volver a pasar por ese susto, hicieron la jugada maestra, la genialidad, la perversión absoluta de la democracia en nombre de la ley. En julio de 1826, el Congreso, controlado por la Liga, expidió la famosa Ley de Elecciones. ¿Y qué decía esta maravilla? Creaba unas cosas llamadas directorios para organizar las votaciones. Estos directorios, integrados por un presidente, 2 escrutadores y un secretario, serían nombrados por los ayuntamientos. Y lo más importante, tenían el poder absoluto de decidir quién era hábil para votar y quién para ser votado. ¿Entienden la belleza del mecanismo? La Liga controlaba al gobierno. El gobierno controlaba a la mayoría de los ayuntamientos y juntas municipales a través de empleados designados. Los ayuntamientos nombraban a los directorios y los directorios decidían quién ganaba la elección. Un sistema perfecto, vertical, impecable y profundamente antidemocrático. Como dijo un opositor en la época, las elecciones ya no las ganaban los pueblos, sino los directorios. Era una dictadura con el disfraz de las urnas, el sueño de todo partido hegemónico. Como se decía en ese entonces, el partido que ha ganado la mesa, ha ganado la elección. Con esta ley en la mano, la Liga se volvió invencible. Ganaron todo. Elecciones municipales, legislativas. En 1829, López Constante se reeligió para un segundo periodo sin despeinarse. Habían logrado el control total, excluyendo por completo a sus rivales de cualquier cargo público. Pero este sistema perfecto tenía un defecto fatal. Cuando le cierras a tu enemigo todas las puertas legales para acceder al poder, lo obligas a buscar la ventana de la rebelión. La camarilla, humillada, derrotada una y otra vez en elecciones que eran una farsa, hizo lo que cualquiera en su posición haría. Buscaron a los otros excluidos, a los señores de las botas y los fusiles, que seguían resentidos por no poder ser gobernadores. Y en noviembre de 1829, un mes después de que López iniciara su segundo mandato, estalló la rebelión militar en Campeche. El plan de los golpistas era claro: abolir todas las instituciones federales en Yucatán e instalar un gobierno centralista, donde el comandante militar tuviera también el poder político. El anunciado Napoleón yucateco había llegado en la figura del coronel José II Carvajal. Y así termina nuestro ciclo. Los golpistas, una vez en el poder, ¿qué creen que hicieron? Exactamente lo mismo que sus enemigos. Cambiaron las reglas a su antojo. Le devolvieron a los militares todos sus derechos políticos, permitiendo que el comandante general pudiera ser también gobernador, y de paso restringieron el voto, aumentando la edad y exigiendo tener propiedades o una renta mínima, para asegurarse de que solo su gente, los ricos y poderosos, pudieran participar. Un bando usa la ley para excluir al otro, el otro bando usa las armas para excluir al primero, y vuelta a empezar. La voluntad del pueblo, una bonita excusa para justificar el poder. Democracia, el arte de disfrazar el despojo. La historia de Yucatán en esos años no es una rareza, es un manual de instrucciones. Nos enseña que desde la infancia de nuestra república,
como dijo un historiador, las elecciones las ha ganado constantemente el partido que se halla en el poder, y que cuando el juego electoral no es un mecanismo para alternar el poder, sino para perpetuarlo, la única salida que le queda al excluido no está en las urnas, sino en la pólvora. Una lección que me temo en este país hemos sido muy, pero muy lentos para aprender.